El término samurái define la gran variedad de guerreros que existieron en el antiguo Japón. Pero ¿qué relevancia tuvieron? ¿Por qué eran tan expertos en artes marciales? ¿Cuál es el poder físico pero también espiritual de las artes marciales? ¿Es lo mismo un ninja que un samurái? Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña esta noche Chavieta Shido, profesor y estudiante de artes marciales japonesas y director de la escuela Soshinkan Dojo en Barcelona. Bien, pues vamos a viajar a Oriente para conocer la diferencia entre un ninja, entre un samurái y lo que son en sí las artes marciales. Yo no sé si bien entendidas en Occidente, ¿no? Damos la bienvenida a Xavier Teixidó, un gran experto en artes marciales. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Hablaba la introducción de la diferencia entre un ninja, por ejemplo, y un samurái. ¿Estamos hablando del mismo concepto o no? En sus inicios sí, es el mismo concepto. El samurái, que es digamos que el soldado por excelencia japonés de casta noble, fue el precursor de todos los sistemas de combate japoneses que conocemos hoy en día. Nació de esta casta guerrera. Entonces el ninja, el shinobi, nació como una especialización de un tipo de soldado de élite. Pero en sus inicios eran lo mismo. Era el mismo tipo de guerrero simplemente especializado, pero con el tiempo se fue autonomizando, sí, de forma que las familias ninjas se refugiaron en las montañas y se convirtieron en poco más que mercenarios al servicio de señores feudales. Xavier, se habla aquí en Occidente de artes marciales, se habla mucho de lo que aporta la espiritualidad de Oriente, ¿no? Un samurái, ¿se hacía samurái por qué motivo? ¿Para una elevación de su espíritu, para defender a un líder en un momento determinado, una posición, una casta, guerrera, etcétera? ¿Por qué se hacía samurái? ¿O qué lo llevaba, por ejemplo, a ese camino de la guerra? Bueno, un samurái nace siendo samurái porque su familia tenía sangre samurái y él nace con esa etiqueta. Entonces, digamos que su educación desde bien pequeño ya va dirigida a servir, fundamentalmente a servir, y con el paso de los años a servir físicamente mediante el arte de la guerra. ¿Servir a quién? A su señor, exacto. Existían diferentes señores feudales. Japón en la época de las grandes guerras civiles estaba muy jerarquizada, entonces existía la figura principal del máximo jefe de gobierno, que era militar, que era el shogun. Entonces por debajo de él existían diferentes nobles con diferentes poderes. Era como aquí el equivalente a los marqueses, condes, vizcondes, etc. Entonces el samurái raso, existían varias categorías de samurái, pero el samurái en sí servía a un samurái, a un señor de orden superior, siempre. Un samurái podía ser lo que aquí sería un conde, un marqués, por ejemplo, y también alguien que trabajaba para esa casta, exacto, de nobles, ¿no? ¿Esas castas de nobles también eran samuráis? Sí. También eran samuráis. Sí. Entonces, la diferencia entre el samurái de la calle, el samurái obrero, sí, que habrían samuráis obreros que a lo mejor se cultivaban también en el arte de la guerra, en el arte de la disciplina, bajo, entiendo yo, que una tribu, un poblado de algún conde o algún marqués que también era samurái, ¿no? Evidentemente sabía tanto de guerra y de lucha como el propio samurái noble de casta. No siempre. No siempre. No siempre. Es decir, como existía mucha jerarquía y estaba todo muy etiquetado en ese sentido, los samuráis, atendiendo al diferente estatus social que ellos tenían, incluso siendo samurái, según la cantidad de tierras que ellos podían disponer, sus posesiones materiales, tenían una categoría u otra. Entonces muchas veces en las películas encontramos la imagen del samurái como el caballero, el noble, un poquito como situado socialmente, pero no siempre era así. Es decir, la gran mayoría de samuráis eran gente muy humilde, muchos samuráis trabajaban en el campo y solo en el momento de conflicto bélico acudían, porque eran otra vez llamados a la guerra. Pero ellos hacían vida normal con su familia, muchos de ellos trabajaban en el campo, cultivaban sus tierras, y otros, solo un pequeño reducto, vivían en la corte
Entiendo. Por lo tanto, lo que diferenciaba a un samurái de un guerrero, de un soldado normal, ¿qué era? Que él tenía posibilidades de tener una buena espada, un buen caballo, un buen atuendo, buena... Sí, lo que diferenciaba al samurái de alguien que no lo era, eran los privilegios que él tenía sobre el resto de gente. Es decir, por ejemplo, un samurái tenía la capacidad de matar, siempre de forma más o menos justificada según la época, pero tenía el poder sobre la vida y la muerte de las clases inferiores, que eran todo el resto. Entonces, el samurái desde la más tierna infancia ya portaba un sable, los dos sables con él, uno para protegerse y el otro, el pequeñito, para protegerse a sí mismo, era como un símbolo de autoprotección, y el grande, el largo, para entrar en combate, para entrar en la guerra. Entonces, él desde bien joven ya disponía de esta capacidad y de este adiestramiento para, no muchas veces, tenemos que también alejarnos del concepto de defender el honor de su señor, que esto sí es cierto, pero el samurái la gran mayoría de veces no entraba en combate. Entonces, el samurái tenía una serie de privilegios, un estatus social, la etiqueta más visible de ese estatus social eran los dos sables que él portaba y... ¿Iban a pie, no iban a caballo, iban a pie también? Sí. Claro, claro. Soldado, ¿no? Depende del dinero que tuviera. Depende del dinero que tuviera. Entonces había samuráis que tenían casas más grandes, casas más pequeñas, tierras más extensas, menos extensas, caballos, sin caballos, con ganado, sin ganado. Había muchísimos registros. ¿El estatus de samurái quién se lo daba entonces? ¿A este hombre que tenía una pequeñita tierra, una pequeña porción de tierra y se hacía samurái? Era hereditario. ¿Era hereditario? Sí, era familiar. Entonces sí que muchas veces, en casos muy contados, se ha documentado el hecho de que alguien sin sangre noble, sin sangre samurái, cuando hablo de noble hablo de nobleza militar, alguien sin la herencia sanguínea de la casta samurái ha sido ordenado en ese sentido, pero han sido casos muy, muy específicos. Dentro de esa filosofía del guerrero, Xavier, el camino del guerrero que se habla cuando se habla de samurái, ¿cuál es? ¿Cuál es el camino del guerrero? ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Cuál es la disciplina, la filosofía del samurái entonces? El samurái de entonces tenemos que distinguir sobre todo dos grandes épocas. Hasta el siglo XVII más o menos, que fue desde el siglo XII-XIII hasta el XVII, Japón sucumbió a muchísimas guerras civiles y era un periodo muy, muy, muy alterado en Japón, con constantes enfrentamientos. Entonces, en este momento, el foco, el objetivo del samurái era defender los intereses de su señor, servir a su señor, y eso comportaba tener que matar para poder servir. Cuando Japón entra en un periodo de paz de 250 años, a partir del siglo XVII, los objetivos cambian. Entonces, Japón se rige por un protocolo y una etiqueta y un orden social que hasta entonces no existía. Entonces, el samurái continúa con la vocación del servicio, con la obligación, porque es una obligación de servicio, pero con un enfoque completamente distinto. Es un enfoque, entramos en una época en que ya no importa tanto el matar para llegar al objetivo, sino un poco lograr la paz mediante otros caminos, y si no queda más remedio, entonces utilizar el camino de la violencia. Pero en ese sentido cambia un poco. Camino de la violencia, quiero entender que el samurái tenía las katanas, sus espadas, podían llegar a partir a una persona en dos de forma vertical que no horizontal. ¿Eso es así? Sí, sí. Existían determinados tipos de sable, no todos los sables, tenía que ser un sable muy, muy bueno, que tenían esta capacidad de poder seccionar a alguien en dos partes, no quizá de forma vertical, esto también es un poco un mito, pero transversalmente sí que era posible. O sea, afiladísimos, ¿no? Sí. ¿Y en la guerra también se mantenían tan fieles a esas espadas? ¿Estaban tan afiladas, verdaderamente? Sí, es que tenemos que pensar que las armas, no todo el mundo disponía de las mismas armas, de igual manera que no todo el mundo disponía de caballos ni de equipo adecuado para entrar en combate. Es decir, dependiendo, como hemos comentado antes, de la categoría dentro de ese estrato de samurái. Habían samuráis que podían permitirse, por su
por su estatus social, pues poder comprarse un equipo, ir totalmente adecuados con su armadura, con sus armas, etcétera. Pero no todos podían llegar a este punto. Entonces había muchos que no tenían dinero para comprarse un casco. No es que el señor subvencionara, esto no pasaba. Entonces habían algunos que les faltaban parte de armadura, uno no lleva el sable completamente adecuado a la guerra, o está mellado, o está roto, pero iban con lo que tenían. Entonces los samuráis que tenían más nivel sí que disponían de herramientas bastante más de bastante más nivel. De esa filosofía del samurái, ¿qué es lo que queda? A día de hoy, ¿qué queda? ¿Queda algo? Queda no? mucho. Queda mucho. Queda mucho. Estamos en una época en que está muy de moda ahora vemos en todas partes seminarios y cursos de coaching, de autoayuda, etc. Tenemos que pensar que buena parte de esa filosofía de coaching y autoayuda nace de las artes marciales, no solo en Japón, sino las artes marciales chinas. Es decir, todos estos conceptos, estas estrategias de autosuficiencia, de autoayuda, de progresión, de mejora personal, todo esto nace en buena parte en Oriente. Entonces nosotros, pese a que ahora mismo en Japón las artes marciales antiguas se practican de forma muy minoritaria, son más populares los deportes, tipo judo, kendo, deportes más accesibles, menos arriesgados a nivel físico, más sumergidos e integrados en la sociedad japonesa. Las artes marciales que evocan la antigüedad samurái son menos practicadas. Sin embargo, son quizá las que conservan mucho más estos principios, estos valores antiguos, quizás sin llegar al extremo, porque en Japón también ese extremo llevó a las guerras mundiales, claro. Pero sí que en esas escuelas es cuando con más profundidad vamos a encontrar ese tipo de valores que ensalzaban los antiguos. Valores que vamos a encontrar en la escuela Shoshikan Dojo en Barcelona, gracias a Xavier Teixidó, profesor y estudiante de artes marciales japonesas, que hoy nos ha tenido la bondad de acompañarnos en Tierra de Sueños para explicarnos un poco el concepto de samurái. ¿Quién era el samurái? ¿Era un guerrero? ¿Era un religioso? ¿Era un noble? ¿Era un campesino? ¿Quién era? ¿Estaba a cargo de? ¿O era noble de? ¿O estaba sujeto a? Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito esa parte, una parte fundamental, importante también de la filosofía del guerrero, de la filosofía del samurái y de esos postulados marciales que llegan desde Japón, que se mantienen hoy, y gracias también a otras líneas de conducta en base a otras terapias que no tienen nada que ver con las artes marciales, pero que no nos equivoquemos. Un arte marcial no significa que tengamos que estar dándonos puñetazos a diestro y siniestro, ¿no? Simplemente es una filosofía de vida también. Correcto. ¿No? Xavier. Bueno, pues Xavier Teixidó, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Éxito en tu trabajo, que sé que lo tienes, ¿verdad? En Shoshikan Dojo, en Barcelona. Y cualquier persona que quiera aprender artes marciales, no convertirse en un samurái, porque eso viene de casta le viene al galgo, ¿verdad? Correcto. Bien, sino aprender otras cosas. Y por qué no también conocer cuál es el camino de ese guerrero, lo podemos hacer en esta escuela en Barcelona. Gracias a vosotros, y hasta cuando tú quieras. Placer. Igualmente, buenas noches.